Señores, estamos de vuelta, son las 11:44. Me acompaña Joaquín Rey, él es economista, buen amigo y además columnista en Perú 21. Y él vive en Washington, D.C., él estudió economía y luego hizo una maestría en la Universidad de Harvard en políticas públicas, administración pública. Y quería preguntarle varias cosas. La primera, buenas noches, gracias por venir, Joaquín. Gracias por la invitación. Trump no la está pasando bien, ¿no? Viene siendo un gobierno harto turbulento. Y algunas de las consecuencias de esta turbulencia nos van a afectar. Pero antes de pasar a hablar de esas consecuencias, explícanos un poco el contexto en el que hoy día Trump está gobernando el país más poderoso del mundo. Bueno, estamos en la mitad del gobierno y yo no diría que la está pasando mal. En realidad tiene una aprobación relativamente alta para lo agresivo que está haciendo en muchas de sus políticas, ¿no? Trump ha conseguido avanzar con muchos puntos de su agenda. Quizás los más importantes ha sido un recorte de impuestos masivo, el más grande en la historia de Estados Unidos. Ha conseguido ya poner 5 jueces marcadamente conservadores en la Corte Suprema. Esto es quizá lo más importante que ha hecho. Que además lo trascienden, ¿no? Así es, los jueces de la Corte Suprema son de por vida. Y esto consolida una mayoría sólidamente conservadora que va a estar ahí 20 años o más incluso. Pues ¿no? son jóvenes, además. Y además hay una por retirarse que es muy liberal y que es muy probable que sea reemplazada por otro juez de Trump, y eso haría una mayoría aún más fuerte de jueces de la Corte Suprema conservadores, ¿no? Y además ha avanzado en otros Esto, temas. haciendo una analogía, si me permites, es como el TC aquí, ¿no? Es el equivalente es el al TC. máximo órgano de interpretación constitucional. Correcto, con la diferencia de que los jueces son de por vida y por lo tanto es la decisión quizás más importante que hace un presidente, ¿no? Y además el juez es totalmente independiente, pues no le rinde cuentas al presidente. Así es, y vota con su conciencia, ¿no? Entonces el presidente trata de proponer a alguien que más o menos interprete su visión. Y además no los eligen preguntándoles cómo se hace el ceviche de pato, ¿no? O sea, no, el sistema funciona es un proceso bastante mejor. más riguroso. El último además fue especialmente, bueno, podemos conversar eso después, pero fue un tema manchado por un escándalo sexual, sí. de un tema de acoso sexual, justo en un contexto en el cual la violencia contra la mujer es un tema que está muy en el debate en Estados Unidos y en todo el mundo, ciertamente. Bueno, pero regresemos entonces. Entonces a Trump no le va tan mal en cuanto a números, ha logrado avanzar con algunas de sus propuestas, pero ha tenido reveses importantes también, sobre todo en lo personal. Porque tuvo este caso en donde sus abogados terminaron renunciando, sus abogados han terminado retrocediendo, el gobierno lleva algunos días cerrado. Sí. Hay como un divorcio entre lo macro y lo micro, ¿no? Digamos, la principal sombra sobre la administración Trump es la presunta colusión con el gobierno de Rusia para ganar la elección del 2016. Esta es una investigación que se inició al comienzo del gobierno y continúa, y a la fecha hay 12 personas del entorno cercano de Trump que ya han sido sentenciadas por diferentes cargos. Hasta ahora no se llega a establecer la conexión directa de Trump con el gobierno ruso, pero hay muchos indicios. Y bueno, hoy se sabe que el gobierno de Rusia interfirió en la elección. Se sabe que... la FSB a través de hackers, ¿no? O sea, por redes sociales, publicidad en contra de Hillary, hackeo al servidor del Partido Demócrata, intentos de alterar el padrón electoral. No está tan difícil, ¿no? Hillary tenía todo en Gmail. Sí, pero también los servidores del Partido Demócrata. Es decir, hay evidencia harta de cómo interfirió Rusia. La pregunta es si es que esta interferencia fue coordinada con la campaña de Trump. Y eso sí es un delito federal, ¿no? Y Trump ha enmarcado esta investigación como una cacería de brujas, ¿no? El permanente, todos los días en Twitter dice witch hunt, ¿no? O sea, claro, cacería de brujas. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio, básicamente? Porque, claro, si es que se llegara a probar esta conexión, no solamente habría responsabilidad penal, sino también se deslegitimiza una elección que lo llevó a la presidencia. Claro. Esa es la principal sombra sobre la presidencia de Trump, pero la verdad que con la evidencia que hay me sorprende el nivel de aprobación que tienen hasta la fecha. Y dime una cosa, ¿tú crees que en el contexto en el que está se atreve a tentar una reelección? Sin duda. Sin y duda. Va a ser un candidato... Mira, en el año 2015 que lanzó su candidatura a Trump, era absolutamente improbable que él llegara. Era un outsider, o sea, totalmente exterior. Era outsider de los outsiders. Y sin ninguna experiencia política. Y tú sabes que en Estados Unidos, a diferencia de acá, la política es una carrera que toma años y uno empieza por la política local, la política estatal, el Congreso, el Senado, ¿no? Trump era totalmente ajeno
y políticamente incorrecto, sin ninguna chance. Y mira lo que pasó, ganó las primarias, ganó las generales, ahora está en una posición mucho más fuerte. Y lo que yo creo que es aún más preocupante es que los demócratas hasta la fecha, el partido de oposición, hasta la fecha no se organizan. No hay un candidato que uno diga, este le va a hacer el par, le va a hacer frente. Se habla incluso de una posibilidad de que Hillary vuelva a tentar la presidencia, ¿no? Que sería Eso sería un lamentable. suicidio, ¿no? O sea, Hillary lo han deslizado por ahí, Hillary no lo ha negado, pero eso sería una garantía de pérdida, ¿no? Hillary fue una muy mala candidata, a mi juicio. Lo que los americanos, iba a decir gringos, pero los americanos querían... Puedes era decir cambio, bien, o sea, sí. no estás en Washington, tranquilo. Lo que querían era cambio y Hillary representaba El el statu quo. statu quo, pero a más no poder. Claro. Había sido primera dama, Secretaria secretaria de de Estado. Estado, senadora por Nueva York, había sido ya candidata presidencial, entonces no representaba el cambio, que era lo que más bien Trump sí representaba, ¿no? Y además es una campaña muy mediocre, ¿no? De acuerdo. Ahora, parte del paquete de medidas populistas con las que Trump llega al poder pasan por un endurecimiento bastante draconiano de sus políticas antimigratorias. Y hay dos preguntas que quería hacerte que te planteé al comienzo, pero que necesitábamos este contexto para poder abordar. La primera es, Trump está bien ocupado con sus problemas internos y con sus batallas internas como cualquier presidente. ¿Hay alguna posibilidad de que en este proceso que él ha empezado de revisar TLCs, que ha anunciado después de que iniciase la guerra comercial con China, de que se ponga a mirar nuestro TLC? Muy improbable. Como es natural, la administración de Trump se ha enfocado en los peces gordos, digamos. Está enfocado en China, bueno, se retiró del TPP, Unión Europea, Rusia. Nosotros sabemos que a nivel global Perú no es un actor que le quite el sueño a Trump definitivamente, ¿no? Nuestro TLC yo creo que está seguro. Y además hay una buena percepción de la situación de la democracia en Perú. Yo no creo que hay razón para preocuparse. Quizás sí en los temas migratorios, porque hay muchos compatriotas. Antes de pasar a eso, has dicho algo que me parece bien interesante que los televidentes escuchen y que tu opinión pueda quedar sentada. Me acabas de decir que en los Estados Unidos hay una muy buena percepción de la democracia en el Perú, mientras que para los peruanos, viviendo aquí, este ha sido el año del diluvio. Hemos cambiado por primera vez en 200 años de historia republicana de presidente de manera constitucional, pero ha habido pues, amenazas de renuncia del presidente, cerrar el Congreso, cuestiones de confianza, han caído gabinetes, ha sido un año de verdad que agotador, sobre todo para quienes hacemos prensa que hemos tenido que seguir de cerca todo lo que sucedía. ¿Por qué es que la forma en cómo el Perú se ve de fuera se ha mantenido casi incólume? Porque yo creo que hay dos lecturas de lo que pasa en el Perú desde afuera. Una es, caray, ¿qué tal el problema de la corrupción? Y la otra es, se está enfrentando el problema, ¿no? O sea, la gente está yendo a la cárcel, los jueces están siendo destituidos, y yo creo que es esta segunda interpretación la que prima, ¿no? En Estados Unidos, no sabes lo difícil que sería sacar a Trump por un caso de corrupción. La gente cuando en Estados Unidos ve que al presidente Kuczynski, por un caso de conflicto de intereses, fue sacado por un procedimiento que está en la Constitución, por el Congreso, dice, caray, acá realmente se juzga a los corruptos, ¿no? O sea, Eso sí solo pasaba con Nixon. en ¿no? Estados Unidos, bueno, con Clinton también se inició un proceso de impeachment, Pero que no terminó. pero que no terminó porque él tenía en el Congreso una mayoría que lo respaldó. Nixon sí tuvo que renunciar. En el caso de Nixon, el caso de Nixon era insalvable, ¿no? Por eso renuncia. Renunció antes que se dé el impeachment, ¿no? Que es el proceso de interpelación. ¿Qué es más o menos lo que hizo PPK? Porque PPK renuncia porque si no esa tarde Así también es. se iba con su maleta. Sí, bueno, Nixon se aferró un buen tiempo hasta que ya era Llegó el insostenible. helicóptero a la Casa Sí, Blanca, era ¿no? insostenible Y porque se enfrió. había, o sea, además recordemos que lo de Nixon había sido entrar forzosamente a los cuarteles No, del ya, Partido ya. Demócrata, una locura. Una salvajada. Salvajada. Ahora, me hablabas de los peruanos que viven allá que tienen un problema serio. Sí. Y no son pocos. El grupo que es más vulnerable es un grupo de 9.000 peruanos que forman parte de lo que en Estados Unidos se llama como dreamers o soñadores. ¿Qué ¿no? significa? Los dreamers son los jóvenes que llegaron a Estados Unidos como menores de edad. Entraron ilegalmente con sus padres, pero eran menores, algunos niños, ¿no?
pero que toda su vida han vivido allá. Muchos de ellos que ni siquiera hablan español, que culturalmente son gringos, que están totalmente asimilados a la cultura del país, pero bueno, porque por situaciones coyunturales, pues entraron ilegalmente, pero han crecido ahí. Entonces el presidente Obama, en el año 2012, decidió hacer un procedimiento que se llama el DACA, y que básicamente lo que hace es discreción procesal, se llama, ¿no? Que es básicamente, hay una ley, pero tú decides si aplicarla o no. Yeah. Y él lo que dijo es, nosotros no vamos a aplicar la ley y no vamos a deportar a estos jóvenes que son ilegales y ya son mayores de edad, pero que vinieron como menores de edad. Porque son americanos. Porque básicamente no vinieron voluntariamente como menores de edad, vinieron porque sus padres los trajeron y porque son para todo fin práctico americanos. Y además una de las máximas del derecho es que tú no puedes responder por una decisión que no tomaste. Correcto, así es. Básicamente ellos están ahí porque crecieron ahí, ¿no? Tu papá te dijo, nos vamos, se acabó el problema. Listo. Entonces Obama los protegió y hizo estos permisos temporales de residencia, habían unos requisitos, que no seas delincuente, que hayas estudiado algo y te podías ir quedando. Tú te pudiste quedar. Sí, yo no me acogí, pero hubiera podido, digamos. Y bueno, esto estuvo hasta el 2017 y Trump lo que dijo es básicamente, dentro de la retórica anti-inmigrante, dijo, se acaba el DACA, ¿no? Entonces, todos estos jóvenes, que son cerca de 1 millón, son 900.000 en Estados Unidos, básicamente pasan a ser ilegales y tienen que salir. Entre ellos hay 9.000 peruanos, ¿no? Bueno, esto desató un gran debate internacional y en este momento hay una suerte de limbo, porque Trump se tiró para atrás al final, pero dijo, yo le pido al Congreso que resuelva esto. Actualmente ellos son ilegales, no los vamos a deportar todavía, pero le tiro la pelota al Congreso. Pero eso vino con truco. ¿Por qué? Porque Trump ha dicho, lo dice siempre, que él no aceptará ninguna reforma migratoria que no incluya la famosa muralla. Entonces él dice... O sea, el muro mexicano. El muro en la frontera sur, ¿no? Con México. Entonces él dice, me resuelven el tema de los Dreamers, me resuelven el tema de los pedidos de asilo, pero cualquier reforma migratoria tiene que ser integral y tiene que incluir también el muro en la frontera sur, ¿no? Y esta es la manzana de la discordia, entre otras cosas, pero creo que esta es la principal que hay entre republicanos y demócratas a la fecha, ¿no? ¿Y qué salida ves al tema de los Dreamers? O sea, ¿cómo están litigando, cómo están tratando de poder colocarse dentro del espectro de debate político en una posición en la que no lo pierdan todo? Porque a ver, si es que hubiese... El término gringo es el enforcement, ¿no? Si es que hubiese la aplicación obligatoria de esta ley, tendría que subirlos a un avión y deportarlos mañana. Sí, pero Trump no lo va a hacer porque la verdad es que la opinión pública, incluso de los sectores conservadores, de los republicanos, está con los Dreamers. La gente no quiere que los deporten porque saben, como tú decías, que no tomaron la decisión de llegar y porque para todo fin práctico son americanos. Muchos son militares que están en Siria, o sea, peleando por el país. Entonces, la gente no quiere que los deporten, ¿no? Entonces yo creo que Trump en la retórica va a mantener este discurso, pero va a ir postergando esta deportación, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho en realidad en buena medida en varias de sus... cosas. O sea, digamos, en varios de los grandes caballitos de batalla que él tenía, es lo que ha hecho, ¿no? Sí. Hablar de no más intervención militar en ningún lugar del mundo y cae una bomba a Tartus, Sí. ¿no? Voy a tratar a los migrantes como si fueran una zapatilla. Y lo dice, y lo dice, y lo dice, pero al final la cosa se mantiene más o menos igual. La retórica está a un nivel y el policy está a otro nivel, ¿no? Y entre otras cosas porque pasar legislación no es tan fácil, ¿no? Y tienes que pasar por el Congreso, ¿no? Ahora, Joaquín, me queda un minuto, pero una cosa que me parece bien importante entender es que Estados Unidos, si algo tiene para enseñar al mundo, es que es una república increíble en el sentido de sus pilares, porque puede tener un tipo como Trump de presidente y la cosa sigue funcionando. Son los checks and balances, como los llaman ellos. No tienen un sistema judicial que le hace los pesos y contrapesos, que le hace el pare al presidente. Cualquier juez puede ir y decir, cuando el presidente hizo la prohibición de que migrantes de países con terrorismo vengan a Estados Unidos, un juez le hizo el pare, le dijo, no, esto es inconstitucional. Entonces,
sí hay un contrapeso fuerte y eso es una de la gran fortaleza de la democracia de Estados Unidos, sin duda. Correcto, Joaquín, hemos volado en tiempo, ha sido un gran gusto tenerte. Sé que regresas pronto a trabajar para la gran burguesía internacional. Sé que además representas al Perú con tremenda solvencia. Ha sido un gusto que estés por aquí y espero verte más seguido. Estoy seguro que Encantado. vas a aportar mucho con ideas a este país. Gracias por la invitación. Que tengas un feliz año y tengan ustedes también un feliz año, que nos vemos mañana a las 12 en punto de la noche aquí en Contacto, señores. Hasta mañana.